¿Cómo le va, Trimboli? ¿Qué dice usted? ¿Todo en bien? orden? Todo bien, por suerte. Vamos a hablar de los 62 años de la televisión en Argentina. Bien, sí, eso mismo. La idea era traer esta otra cosa distinta, pensando por empezar la relevancia que tuvo la fecha, 17 de octubre, ¿no? Sí. O sea, la televisión argentina no comienza cualquier día, sino que se elige que comience en particular un 17 de octubre de 1951. Y la fecha cobra aún más importancia si vemos y pensamos un poquitito solamente la relevancia que tuvo ese año en particular. ¿Por qué? Porque hacia finales de septiembre había habido un intento de golpe de Estado en Argentina, el primer intento importante de asonada en contra de Perón. Al frente de ese intento está Menéndez y por tanto grupos civiles y grupos militares combinados, que lo que intentaban era evitar la posibilidad de una nueva elección de Perón en las elecciones de noviembre de 1951. Por otra parte, este primer momento de la televisión argentina, esta primera emisión, tiene directamente a la figura de Eva en el centro. Exacto. Eva va a ser una de las figuras emblemáticas de esa primera transmisión, Eva en los balcones de la Plaza de Mayo, y una Eva que además estaba en circunstancias también particulares. Muy frágil de salud en ese Muy momento, frágil de salud. Y Perón lo aclaró además. Y el tape comienza, sí, la filmación. Es un acto, es un Javier. acto, es el Día de la Lealtad, Plaza de Mayo llena, y ahí están las cámaras de Canal 7, las primeras cámaras de Y Canal ahí 7. había gente que tenía televisión en sus casas como para captar esto. Sí. Tengo entendido que A ver. había 400 pero había 400 televisores que se habían traído, obviamente, de Estados Unidos. Estados Tenían, Unidos. eran como de 4 o 5 marcas. Hoy me dijo Lanowski, me contaba Sí, sí, muy sí, precisamente eso. Y había alrededor de 200 televisores repartidos en espacios públicos, o sea, algo así Claro, como sea, claro. vidrieras o Vidrieras, bares tal cual. o cosas de esa naturaleza, y después otros 200 aparatos repartidos en casas o en clubes, pero en general se dispusieron esos aparatos en lugares en donde lo puede haber Claro, en más lugares gente públicos, que digamos, Tal cual. normal. Sí, sí, claro, no eran tanto los aparatos receptores de señales de televisión, no obstante, había sido parte de la empresa que había pensado el propio Perón con Eva y sobre todo con don Jaime Yankelevich, que es el fundador mítico de la televisión argentina, que había estado en Estados Unidos comprando los aparatos y al mismo tiempo también trayendo y haciendo convenios para que pudieran ser distribuidos estos primeros aparatos receptores. Y pone la antena ahí en el Ministerio de Desarrollo En Social. el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, El Ministerio de Obras sí, la Públicas, gran son- antena. La 9 de julio. Claro, La 9 de julio, donde hoy está la figura, el perfil de Eva, hecho por Santoro. Sí. Y al mismo tiempo, bien interesante porque la televisión, si bien recién estaba instalándose en la Argentina, en el imaginario de la cultura popular argentina estaba de hace muchísimo tiempo. Claro. Bien, están estas evocaciones de caras y caretas que son de los años 20, los años 30, de crítica, donde se empieza a hablar en el imaginario, digamos, técnico de la época, diría Beatriz Arlo. La cuestión de la televisión ocupa un lugar fundamental, como signo de modernización y como un signo de una O sea, se modernización. sabía que había televisión aun cuando la gente no tuviera en sus Claro, casas. bueno, o ahí no tuviera está acceso, bueno, digamos. aunque no tuviera acceso, también es cierto, claro, la televisión desde el 35 está en Alemania, el Claro. 36 está en Inglaterra, en el 36 se transmiten las Olimpiadas en Alemania, en la Alemania de Hitler, Claro. con la televisión, rápidamente va a Estados Unidos. En el caso de América Latina, México, Cuba y Brasil son los primeros casos de televisiones públicas y que, digamos, del primer empuje de la televisión. Y en el caso argentino tiene esta particularidad de estar tan unido a un momento político de enorme fragilidad de Eva, como decías Lucho, tomada por la enfermedad. Eva da uno de sus discursos maravillosos, el de "aunque deje girones de mi vida". Ese Bien, es de... ese es del 17 de octubre del Sí, estaba 51. muy enferma en ese. Bien, estaba muy enferma y además había estado durante, digamos, había rechazado o no aceptado el renunciamiento histórico, la candidatura a la vicepresidencia por su propia situación de salud, y eso le había hecho, bueno, que estuviera en situaciones de reposo obligado, por tanto hace mucho que no se la veía públicamente. La gran intriga era esa reaparición de... Claro. Bien. Y después hizo porque estuvimos viendo recién imágenes del momento en el que se transmite el famoso Cabildo Abierto del 22 de agosto del 52, que Eva también participa ahí, el famoso pronunciamiento histórico. Se veían imágenes porque efectivamente se transmitió en vivo también lo que ocurrió ese 22 de agosto, más allá de que el pronunciamiento se produce después en el famoso disco que graba Eva en la residencia presidencial. Ahora, y lo da a conocer, ¿no? Perdón, la televisión transmitía solo eventos especiales, digamos, no había una transmisión continua ni nada por el estilo. No, en ese caso que era la primera emisión, bueno, eventos transmitir especiales. Pero después instalaron en el Ministerio de Obras Públicas, instalaron estudios de televisión y empezaron los programas de las, digamos, obras de teatro en vivo, etcétera. Todo
lo que ocurría en la televisión hasta que fue desarrollándose. Ya sobre finales de la década del 50 tenía otro desarrollo. Sí, hay gente que realmente ha estudiado muchísimo el tema y que realmente sabe. Bueno, yo recomiendo muchísimo un libro de Mirta Varela, que es sobre la televisión criolla, donde hay un estudio interesantísimo, incluso también de esta primera emisión. A mí lo que me interesaba compartir en parte con ustedes era este momento tan particular que es el año 1951 y ese 17 de octubre, pero al mismo tiempo también pensar qué significa la marca política tan contundente que tiene la televisión pública en la Argentina. Sí. ¿No? Una marca que siempre ha estado en discusión. ¿Por qué? Porque en gran medida lo que vino después en la historia de la televisión pública mucho tuvo que ver con la voluntad de sacarle de encima esa marca, por hacer una historia. De la televisión. Y de desperonizar la televisión. Y en buena medida uno podría también hasta pensar en qué forma el origen de la televisión pública en la Argentina estaba tan entrelazado con el peronismo, en tanto que el peronismo era un fenómeno que se prestaba ¿sí? para la propia televisión. Claro. Un fenómeno de masas. Un fenómeno, uno podría decir, la televisión es por excelencia un medio que está ligado al entretenimiento. Y el peronismo es una forma de la participación política de masas, también en clave emancipatoria, pero que no le niega en lo más mínimo derecho a la idea de la fiesta, a la idea del entretenimiento. Digo, no es el socialismo clásico que buscaría hacer de cualquier tipo de medio de comunicación algo de didactismo, de instrucción de masas. Solemne. O solemne. En el peronismo estaba esto otro que bien se combina. Ahora, mucho de la historia posterior de la televisión pública y también de sus momentos de mayor falta de carácter o de sus momentos de ligazón con los momentos más represivos de la historia política argentina, tuvo que ver con tratar de borrar este origen con esta marca, si se quiere, de Eva tan importante. ¿No? Javier, muchísimas gracias. Estuvo bueno el paseo del recuerdo. Les quiero decir que a partir de las 20 horas, accediendo a la página www.tvpublica.com.ar, es solamente para la web, van a poder ver allí recuerdos de 10 recitales emblemáticos de la historia de la música popular argentina, que son parte de un archivo histórico muy importante que tiene aquí el canal. Y como contaba recién Javier, la televisión pública tuvo un rol muy importante en los primeros por lo menos 30 años de la historia de la televisión aquí en la República Argentina. El viejo Canal 7, que así se llamaba, fue el semillero de muchas de las cosas que ocurrieron posteriormente en la televisión. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer.